What? Okay, let me just turn it Shall I repeat the question? if you don't mind. Yeah. Yeah. Maestro Saramago, le preguntaba que sus libros se caracterizan por estar escritos siguiendo unas reglas gramaticales de puntuación un tanto originales. Me gustaría preguntarle qué busca usted con esa puntuación. ¿Busca una efectividad literaria mucho más enfática de esa manera? Bueno, yo no diría eso y además cuando hablamos, si hablamos de énfasis en la descriptividad literaria, como usted ha dicho, yo creo que no será tanto por el hecho de que se está usando una puntuación determinada, una más o menos normal o normalizada y otra en que por una deliberación, digamos, fría, el autor diría, pues ahora voy a cambiar aquí algo para lograr esto o aquello. Yo no creo que las cosas ocurran así. Por lo menos en mi caso no ocurrió. Lo que pasa es que yo tengo algo muy claro y creo que cuando yo lo explico al lector o en una entrevista, yo creo que queda bastante claro. Nosotros cuando estamos hablando no usamos puntuación. Nadie está ahora diciendo esto y aquello, coma, y esto más aquello, punto de exclamación o interrogación, ¿no? Nosotros, digamos, hablamos como está claro, con sonidos y pausas, nada más. Igual que la música. La mejor música del mundo y la peor se hacen con lo mismo, sonidos y pausas. Y el discurso o la página literaria o el poema más extraordinario que se puede imaginar se hace con lo mismo que la comunicación más trivial, más cotidiana. Sonidos y pausas. Para comunicarnos, lo que pasa es que estamos haciendo música con las palabras. Y la acentuación, incluso cuando no se trata de lo que nos sale de la boca y de las cuerdas vocales, nos sale del gesto, de la mirada, de la intención, todo eso, la comunicación se hace no solo con la palabra, pero con todo lo que lo rodea, y lo que lo rodea es la expresión. Incluso una mirada puede estar diciendo que no es verdad lo que tú estás diciendo, o que al contrario puede estar confirmando, o puede estar introduciendo ahí una reticencia. La mirada y el gesto lo completan. Entonces, a la hora de escribir, en mi caso, lo que ha pasado es esto. Yo he pensado que si el lector es una persona atenta a lo que está haciendo, es decir, leyendo, si el lector logra escuchar la voz que está diciendo lo que él está leyendo, si el lector logra poner en su cabeza una voz que está leyendo en voz alta, no lo digo por una casualidad, entonces el lector no necesita toda esa parafernalia de la puntuación, que ni siquiera en el caso mío, el punto y la coma tampoco son señales de puntuación, no lo son señales de pausa, una pausa breve y una pausa más larga. En el fondo es un poco como en una carretera. Una carretera tiene todos esos cartelitos, esos letreros y todo eso. Esa es la puntuación de la carretera. Si yo quito toda la puntuación de la carretera y no me queda nada más que con la carretera, algo puede ocurrir, un desastre, un accidente o algo así, pero una cosa es cierta, es que el conductor tendrá que conducir su coche con mucho más atención, porque no tiene toda esa cosa que lo facilita, pero que al mismo tiempo que le facilita, le complica, porque tiene que estar más atento a las señales, digamos, que están por ahí, do que al propio gusto de sentir la carretera y de sentir el coche. Tiene que estar siempre mirando. Bueno, lo que yo quiero decir es que sin la puntuación puede ocurrir, como alguna vez ocurrió,
sobre todo al principio. La primera novela donde esto ocurrió ha sido en una novela que se llama Levantado del suelo, que no está todavía publicada en inglés. Y es cierto que en ese momento la reacción de los lectores ha sido un poco, se quedaron un poco desconcertados. Y yo recuerdo que un amigo mío me llamó para decir, mire, gracias por el libro, pero yo intenté y al cabo de 3 o 4 páginas me pierdo y no sé qué es lo que tú quieres. Y yo le contesté diciendo, mira, lo siento, pero puedo hacerte una sugerencia. Lee tú una página o dos en voz alta y luego tú ya me dirás. Y al día siguiente me estaba llamando para decir, ya sé lo que tú quieres. Y lo que yo quiero es esto, es que el lector me lea como si él estuviera hablando él. O entonces que esté escuchando dentro de su cabeza esa voz que está diciendo en voz alta, una vez más, porque al decirlo en voz alta no tiene más remedio que poner en lo que está escrito en esa página lo que aparentemente le falta. Es cierto que le falta, que no tiene toda esa... mira, hay que decir que si yo escribo un artículo, lo escribo como todo el mundo. Pero una novela es una novela y en este caso tiene sus reglas propias y son estas. Está pidiendo, Michael, si te mueves, estás escribiendo, hasta cierto punto tiene una equivalencia en la forma que los personajes de los cuales tú escribes, ¿no? Que siempre está la cuestión de que existe una cuestión bastante anónima, ¿no? Es una cuestión de buscar el sentido que cada persona cada personaje debe tener, ¿no? Un sentido de sí mismo, una conexión más allá de sí mismo, ¿no? Es como proyectando una voz, encontrar una voz personal y proyectando esa voz personal, ¿no? Nos pones en el mismo dilema cuando estamos leyendo tu obra, al encontrar dónde entra una voz y dónde termina otra, que tus personajes en los, ¿no? Como en la ceguera. Sí, pero ahí, sí, eso es cierto, pero hay algo más que es lo que siempre llamamos el problema del narrador. ¿Quién es? ¿Dónde está ese narrador? Ese que no es el autor, supuestamente. Yo tengo una opinión un poco heterodoxa y que no tiene, evidentemente, la aprobación de las universidades y de los eruditos, que es negar la existencia del narrador. O entonces sí, yo acepto que existe esa entidad que llamamos el narrador, sí, pero yo diría que como un personaje más de una historia que no es la suya. La historia propiamente es de los personajes. El narrador, vamos a poner, es un personaje más que anda por allí, pero esa historia no es de él. Él no hace nada más que narrarla. Pero cuando yo digo que para mí el narrador no existe, es que yo considero que la única entidad que está ahí haciéndolo todo es el autor. Y el autor usa la figura del narrador como usa la figura de un personaje o de todos los personajes. Y ocurre que a veces hay en mis novelas la gente que tiene que estudiarla y por lo tanto tiene que decir esto es el narrador, esto es el autor empírico y todo eso. Tiene un problema a veces muy complicado y alguna vez insalvable, que es de decidir dónde está el narrador desde su punto de vista, no desde mi punto de vista, y dónde está la voz del autor. Porque lo que ocurre muchísimas veces es que hay momentos en que está clarísimo que quien está hablando, o comentando, o escribiendo, o argumentando, o reflexionando, ya no es ningún personaje, porque si lo fuera, estaría claro para el lector que quien lo está haciendo es un personaje. Podría ser el narrador, sí, bueno, eso es quien llamo
el narrador. Pero muchas veces está clarísimo que no es ni uno ni otro, que es el autor, que se introduce en la historia que narra, no para decir ahora es mi turno, pero el lector atento se da cuenta que hubo ahí un cambio de nivel o un cambio de, como si se cerrara una puerta para abrirse otra, y ahí la persona o la entidad o la figura que el lector encuentra es deliberadamente el autor. Esto lleva a una mezcla en que a veces el lector, yo lo admito, se pierde un poco, porque llega un momento en que no sabe con quién está comunicando. Pero al mismo tiempo, por lo menos así lo entiendo, introduce como llamaría yo, una dinámica muy propia en que el flujo narrativo no es unidireccional, al contrario, se vuelve expansivo, se expande y abarca la historia que se está contando, pero al mismo tiempo muchas cosas que están al margen, que están al lado. Aquí el problema está en saber si al final de la novela todo lo que se ha ido haciendo, el flujo central de la historia y todo lo que está al lado se confluye en un punto. Yo creo que sí. Maestro, yo también quería hacerle una preguntita relacionada con sus 3 libros principales, que considero yo: La muerte de Ricardo Reis, Ensayo sobre la ceguera y Todos los nombres. Ellos poseen un común denominador, digo yo. Los 3 están envueltos en una suerte de nebulosa gris, pesimista y kafkiana, que muchos identifican con su propia experiencia vivencial y otros con el lado más serio de la propia idiosincrasia lusitana. ¿Cómo explica usted esta profunda tristeza y aislamiento que muchos de sus personajes comparten? Bueno, vamos a ver. Empecemos por la supuesta idiosincrasia lusitana. No existe una idiosincrasia lusitana. Esos son los tópicos de siempre: la saudade, el fado, la melancolía y todo eso. No somos ni más melancólicos, ni menos ni más nostálgicos que cualquier otro. Isso seria o mesmo que dizer que bueno, teríamos que plantearnos esta cuestión. ¿Cuál es la idiosincrasia del pueblo de Estados Unidos? Y ahí nos quedaríamos sin respuesta. Si esto es cierto para un país con la dimensión y con la diversidad étnica, cultural, lingüística y todo eso como Estados Unidos, pues es igual, no cuantitativamente, pero es igual cualitativamente, en un pequeño país como Portugal. La gente del norte se parece muy poco a la gente del sur. Y no tenemos, digamos, y no llegamos a tener 100.000 kilómetros cuadrados. El país no tiene 90 y no sé cuánto. La diversidad, porque si nos ponemos a definir un pueblo por unas cuantas supuestas características, estamos sencillamente olvidando a las personas. Y lo que cuenta es la persona. Y no vamos a imaginar ahora que la persona se multiplica en no sé o en cuántos milhares o millones de seres más o menos iguales. No. Si hay una tristeza, suponiendo que hay una tristeza, yo no quiero decir que sea, a mí no me parece que sea eso, que sea una tristeza. Yo le llamaría seriedad, gravedad, consciência dessa coisa um pouco assustadora e ao mesmo tempo se pode dizer magnífica que é viver. Meus personagens normalmente são, em primeiro lugar, não são nunca heróis. A mim, os chamados heróis não me interessam nada, rigorosamente nada. Tampouco são capitalistas, porque eu não os conozco. Eu só posso falar de lo que conozco. E não vou poner agora a inventar histórias sobre tipos de pessoas que não só não as conozco, como não me interessa sequer conhecê-los. Então, mi mundo é um mundo
que está entre esto y está entre esto y aquello. Cada uno tiene, o por lo menos así lo pienso, si no escribo libros solo para distraer, si los libros para el autor, como en el fondo es mi caso, son el lugar donde yo estoy reflexionando y donde estoy buscando que el lector me acompañe para concordar o no con lo que yo estoy diciendo allí. Entonces, y si por otra parte yo tengo muy claro que este mundo es una... Yo iba a decir una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero la diré, que este mundo es una mierda. Entonces yo tengo que plantearme las cosas como a mí me parece que son. Claro que para muchísima gente este mundo es una cosa absolutamente maravillosa, ¿no? Vive en una especie de esfera de cristal, de donde no llegan ni olores ni nada que sea desagradable, y tranquilo. Pero en este mundo hay 6 mil millones de personas. Y el espetáculo que el mundo nos ofrece es todo menos, ya no quero decir outra coisa, é todo menos agradável. Miséria, guerra, contaminação, poluição, desastre, o poder que chegou, o poder e o uso do poder que chegou a nível jamais ocorridos, porque agora o poder não ha sido nunca mundial, global, e agora lo es. E nem sequer é o chamado poder político. O poder político não tem nenhuma importância. Os governos não são mais que comissários de um poder que sabemos onde está, são as multinacionais, são a globalização económica e de todo isso. Aunque este não seja temas, salvo quizá um pouco na última novela que todavia não está publicada e que se chama La Caverna, aunque este não sejam temas que eu trato abordo diretamente, pero sempre há em minhas novelas que não são nunca testimónios personais, que pelo contrário são histórias com personagens que estão aí para dizer o que eles têm que dizer, mas também estão ali para que eles digam o que eu quero que eles digam. E esta é a única forma que o leitor seja consciente de que eu estou falando ao leitor haciendo o que podíamos chamar desvio por la ficción, pero lo que eu estou falando diretamente sobre temas que considero que são importantes. Si hay una tristeza, pues es la tristeza de vivir en un mundo como este. En el año de la muerte de Ricardo Reis, ¿dónde está Ricardo Reis? Viviendo en un país bajo una dictadura fascista. Ahí está clarísimo. Es decir, con la policía, la censura, todo eso. En el ensayo sobre la ceguera, Dios mío, se há alguma novela que eu alguma vez escrito que seja o retrato fiel do mundo onde estamos vivendo, é o ensaio sobre a cegueira. E o ensaio sobre a cegueira porque, desde o meu ponto de vista, por lo menos, nós estamos todos ciegos. Todos ciegos. E lo sabemos, pero hacemos de conta que não. Pero estamos ciegos. Una razón como es esto, de la razón humana que no sirve para defender la vida y al contrario se usa para destruirla, esta es una forma de ceguera. Y todos los nombres es lo que, por lo menos, es decir, yo no quiero decir que yo lo haya logrado, pero por lo menos hay que reconocer que lo intenté. Y en todos los nombres, ¿cuál es el problema? Es uno de los problemas más sérios que tenemos hoy, que es el otro. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Es tan fácil de decir, pues yo a ti te conozco y tú a mí me conoces. Tonterías. No, seguimos sin saber quién es el otro. Por alguna cosa, la epígrafe
que tiene esse livro, que está sacada de um livro que não existe. E neste eu já sou um pouco borgiano, quando se apunta aí no livro que supostamente tem o título Livro das Evidências, se diz: conoces el nombre que te dieron, no conoces el nombre que tienes. É assim, nós mesmos não sabemos, creemos que sabemos quem somos, mas temos umas quantas ideias supostamente coincidentes com o que efectivamente levamos dentro, e isso é o que decimos quando temos que dizer quem somos. Pero isso incluso não podemos estar muito seguros disso. Fernando Pessoa o ha demonstrado clarissimamente, é decir, el yo não existe. E aí, porque se el yo existiera, pues entonces existiria sempre igual, desde que nascemos hasta que nos morimos. Alguém pode dizer que é hoje o que ha sido há 30 anos ou 40 anos? Pois não. É assim, somos múltiplos, somos muitos. E o problema que temos é como é que logramos, como é que podemos lograr dar a esta diversidade fundamental, essencial, que é a nossa, uma aparência de unidade. Nós vamos por la vida haciendo todo, incluso já de uma forma inconsciente, porque no fundo estamos representando um papel, estamos representando nosso próprio papel. Hemos elegido dentro de todo o que poderíamos ser uma figura determinada, e depois hacemos todos os esforços para que, mais ou menos, em lo que decimos e em lo que hacemos, coincidamos com essa figura. A veces esto no se logra y termina en la locura. Entonces, ¿cuál es el punto de luz? ¿De dónde salimos? ¿En qué punto decimos, bueno, ya entendemos que somos muchos, cada uno somos muchos, y entonces qué? Entonces, yo te pregunto esto porque yo pienso pues que una de las cosas que sucede precisamente porque todos vivimos tan ensimismados es que existe muy poca gente que habla, ¿me entiendes? Hablamos de los grandes, ¿no? De la gente que nos habla de una trayectoria, ¿no? A través de la historia y este siglo, el siglo XX que acaba de pasar, que fue un siglo tan tenaz, ¿no? ¿Dónde está la luz? ¿A dónde, por ejemplo, tú apoyas ciertas cosas? Por ejemplo, la cuestión del zapatismo, ¿no? Sobre Marcos, ¿me entiendes? Marcos representa, ¿no?, tratando de rescatar la memoria, es el otro, es el persa, como dices en el prólogo que has escrito, pero ¿dónde está el punto? ¿Dónde está la epifanía? ¿Dónde está? ¿A dónde vamos? ¿Qué propones? Bueno, mira, yo no sé a dónde vamos, ni te propongo nada, ¿no? No faltaría más. Ahora, si llegar aquí para proponer y para decir a dónde vamos. Espera, que yo te voy a contestar. A mí hay unas cuantas cosas que a mí no me gustan mucho, como es, por ejemplo, la esperanza, hablar de la esperanza, y la luz, dónde está la luz, y el camino por dónde, no sé qué. Yo lo resumo todo en 3 o 4 palabras, que es esto: es tener y mantener un sentido ético de la existencia. Punto, y se acabó. Todo lo demás es pura retórica. Y en la retórica, que a veces tiene sus cosas buenas, claro, pero en la retórica a veces nos perdemos. Pues entonces sí, y a mí, y eso para mí yo lo tengo claro, si yo lo pongo ahí, sentido ético de la existencia, y eso no me permite hacer unas cuantas cosas y me obliga a hacer unas cuantas otras. Muy claro. Maestro, yo quería preguntarle también, ¿será que se relaciona el espíritu y lo que usted acaba de decir sobre sus novelas, tiene algo que ver con esa selección que usted ha hecho de exiliarse prácticamente en Lanzarote? ¿Encuentra usted allí la soledad y la creatividad que usted explica en sus escritos? ¿Ha encontrado allí el mundo propicio para su creación? Mira,
desde que yo estoy en Lanzarote, yo escribí 3 libros en Lanzarote. Bueno, todo lo que he escrito antes no ha sido escrito en Lanzarote, ha sido escrito en Lisboa. El lugar donde uno viva, yo creo que no tiene demasiada importancia para lo que está haciendo. Si yo estoy viviendo en Lanzarote, no es porque yo he estado buscando un lugar tranquilo, inspirador, donde yo pudiera renovar mi capacidad creativa, para usar también esto que es bastante retórico. Yo estoy viviendo en Lanzarote porque una novela mía, El Evangelio según Jesucristo, que se publicó en Portugal en el 91, su candidatura al Premio Literario Europeo, candidatura esa decidida, ha sido, digamos, la novela ha sido elegida por el Pen Club de Portugal, por la Asociación de Críticos. El Premio Literario Europeo es un premio que ha sido creado por la Comunidad Europea. Es un premio un poco tonto, bastante tonto até, pero bueno, yo creo que sigue. Yo digo que es tonto porque es un premio donde se pueden candidatar teatro, poesía, ficción, ensayo, todo, y el jurado tiene que decidir estupidamente si este ensayo es mejor que esta obra de teatro o si esta novela es mejor que este libro de poemas, lo que es una imbecilidad total, pero bueno, a la ellos. Entonces, la novela, que ha sido, en el momento en que apareció, incluso hasta ahora, una novela bastante polémica, claro. En el 92, abril de 92, yo he sabido que el gobierno portugués de entonces había prohibido que la novela se presentara fuera, candidata a ese premio. Os motivos que alegaban era que la novela ofendía a la creencia católica, supuesta creencia católica del pueblo portugués, que mayoritariamente es católico. Si esto hubiera ocurrido antes del 74, antes de la Revolución, pues esto era puede decir que era lo normal, ¿no? Teníamos la censura, teníamos todo eso, por lo tanto, libros prohibidos, eso no diré que era coisa de todos os días, pero bastante frecuente. Pero en democracia, que un gobierno tenga la ousadia de decir este libro no puede representar a este país, esto me pareció algo impresentable. Y bueno, y entonces, como nosotros tenemos en Lanzarote parientes, una hermana de mi mujer y su marido es arquitecto, entonces Pilar, mi mujer, me ha dicho, ¿y si construyéramos una casa en Lanzarote, pasaríamos allá un tiempo y otro tiempo en Lisboa y todo eso? Y a mí la idea no me pareció buena en ese momento, pero al día siguiente yo estaba diciendo que sí, que me parecía muy bien. Yo llamo la reacción típica masculina número 1, que es decir no, y la reacción típica masculina número 2, que es un día o 2 días después, decir, pues sí, muy bien, es una idea buena. La 3 es cuando el hombre intenta apropiarse de la buena idea para decir que la idea ha sido suya. Entonces ha sido ese el motivo. Durante un año o algo así, todavía hemos mantenido el apartamento en Lisboa, pero al cabo de un año ou pouco mais, nos sentíamos tan a gusto em Lanzarote, onde não há rascacielos, não há, e o tráfego é mínimo, já é um pouco, já é um pouco mais de tráfego que nos gostaria, pero bueno, de todas formas não tem nada a ver com isso. E não há poluição, não há nada
não há ruídos, não há nada, é tranquilo. É uma isla árida, seca, onde quase não llueve. É sabido ayer que está lloviendo, afortunadamente, com todos os campos de lava, os cráteres dos volcanes. Eu penso que, eu sei que há pessoas a quem o paisaje tão mineral, tão seco, no les gusta, pero a mí me encanta. Una pregunta hablando de ambientes, ¿no? Hablar sobre características de la sociedad ahora, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del Internet, ¿no? ¿Cómo ves la influencia del Internet? Ayer hablaba sobre también los puntos de referencia, que la universidad ya ha dejado de ser donde se instruye, ¿no?, el ciudadano, sino que llega a ser el shopping mall o el shopping center, como dijiste. Si pudieras reflexionar un poquito sobre cómo ves desde tu isla ya árida, cómo nos afectan estas tecnologías y estas prioridades. Vamos a ver, yo no uso internet. Mi mujer sí la usa, pero muy limitadamente. Si pensamos que internet es un instrumento más de comunicación, no vamos a dramatizarlo demasiado. Yo creo que cuando hace muchos años, cuando se ponía en el apartamento de uno un teléfono, en los primeros tiempos el teléfono era como una cosa absolutamente maravilhosa. Queríamos comunicar com todo o mundo que tinha teléfono, com amigos e tal, para dar uso, não? Eu creio que se passará alguma coisa mais, alguma coisa de muito similar com o uso da internet, mais allá ou mais, ou ao contrário, mais acá de sua utilidade própria. Porque, no fundo, se eu quero consultar o que seja, tomar conhecimento disto ou daquilo, me ahorra o trabalho de ir-me de casa e entrar em uma biblioteca, por exemplo, buscar a enciclopédia, porque já o tenho todo aí. O que é bueno, mas ao mesmo tempo, quizá não seja tão bueno. Porque o problema, eu creio que o que é fundamental é ter ou não ter a curiosidade. Claro que internet te satisface a curiosidade, pero te satisface todas as curiosidades, incluso as que não servem para nada. Provavelmente 90% da comunicação por internet neste momento é pura frivolidade, é pura basura, não tem nenhuma importância. Isso não obvia os 10% de utilidade e de extraordinária utilidade. Pero aqui há que saber de que estamos falando. Se estamos falando de comunicar-nos, há que saber em que nível nos estamos comunicando. Eu creio que a comunicação autêntica é a comunicação de cercanía. Eu só posso verdadeiramente comunicar com alguém, não só por la palavra, sino também por uma mirada, por tocarlo, poder tocarlo, respirar, todo isso que é, digamos, a autêntica comunidade humana hasta onde ela é possível. Não? A outra comunicação por internet, eu posso estar recolhendo dados, informações que me são úteis. Pode, incluso, enviar uma carta a uma quantidade de pessoas. Pero, en el fondo, se parece muchísimo a una situación en que un hombre y una mujer, por un anuncio en un periódico, empiezan a comunicarse, escriben uno al otro, hasta el día en que se encuentran. Y cuando se encuentran, todo puede ocurrir. Pero lo que normalmente ocurre es que lo que parecía ser entenderse antes, a la hora de llegar frente a frente y sobre todo hablar con su propia palabra, con su propia voz, comunicarse, finalmente comunicarse,
puede ocurrir que lo que parecía hecho finalmente no lo estaba, y cada uno va a su propia vida porque se ha dado cuenta que eso no funcionaría. Sabemos, y eso está claro, que uno que a partir de ahora puede quedarse en su casa y no moverse. Se comunica con todo, encarga todo lo que necesita por internet, libros, comida, todo. Se encierra, unas cuantas pantallas alrededor, libros de ficción científica ya lo habían anunciado antes que esto ocurrirá, y está ocurriendo. El problema es que en este momento todavía no está claro, supongo, porque todavía no hemos llegado a eso, es saber qué mentalidad humana se está formando. Ese es el problema fundamental, en mi opinión. Antes, es decir, por las creencias, por las costumbres, por las tradiciones, la gente, los chicos, los niños, nacían, encontraban un medio técnico y cultural determinado y por ahí se educarían, mal, bien, ni mal ni bien, pero bueno, así estaba. Pero se puede decir, creo, que el mundo entonces, aunque limitando mucho la capacidad de cada uno para llegar, no importa ahora llamarle éxito o triunfo, para llegar a algo. De todos modos, yo creo que el mundo, o la vida, era pluridireccional. Pluridireccional. No estoy olvidando los problemas que se planteaban, a gente nacida en un medio pobre y todo eso, que la pluridireccionalidad no era extraordinaria. Pero, en principio, ya sabría qué es lo que ocurriría cuando llegara a la edad adulta. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que en la aparente diversidad que nos ofrece la vida hoy, en que la especialización de las actividades profesionales llegó a la pulverización, no hay más que mirar los programas de las universidades. ¿Qué es lo que te propone? Pues son cantidad y cantidad de carreras, supuestas carreras. La contradicción que está es que al mismo tiempo que en el plan profesional te ofrecen una cantidad de posibilidades, en el plan de la mentalidad te están enviando en una única dirección. Y lo que cuenta es la mentalidad. Mucho más que los conocimientos que tú tienes, que puedes ampliarlos, estudiar y todo eso. Lo que cuenta es con qué mentalidad lo estás haciendo. Y no parece, por lo menos a mí no me parece, que por donde vamos la mentalidad sea tan rica cuanto el hecho sencillo de ser un ser humano parecía prometer. A veces digo que la mentalidad ahora se está formando en el shopping center. Es la catedral de los tiempos modernos. Yo ayer entré en San Patrick y la gente estaba sentada, unos cuantos, pero estaban sencillamente durmiendo, descansando, que es un lugar tranquilo, que no tiene que estar, que la policía no molesta, creencia real, fe auténtica, eso se acabó, todo esto es falso. Estamos representando una comedia, la comedia social, que desde la política hasta la religión es una comedia, es una farsa. Peor que una comedia, es una farsa trágica. Trágica porque nos está llevando, bueno, por algo se inventó el concepto de políticamente correcto, ¿no? Y el políticamente correcto no es solo políticamente correcto, es socialmente correcto, mentalmente correcto, todo. ¿Y quién es que ha definido el tipo de corrección? ¿Quién lo ha definido?
A mí no me importa tanto quién lo definió. A mí me importa sobre todo, me importaría saber todo, para qué lo definieron. E nos estamos convertendo em seres sem vontade, sem gana de cambiar, sem... Eu he estado em uma universidade agora e me ha hecho pena os chicos e as chicas simpáticos, guapos, com a mirada quase, não direi todos, mas uma mirada quase inocente, que quando lhes dizem umas quantas coisas se quedam assombrados, como se hasta entonces nadie las hubiera dicho. E depois te perguntam, e como podemos cambiar isto? E tu não tens resposta para dizer como. Eu sempre digo, mira, não há mais que pensar en esto. En el mayo de 68, Berkeley, París, todo eso, la juventud entonces salió a la calle para cambiar todo. No ha cambiado nada, claro. Pero no es eso, si ha cambiado mucho o si ha cambiado poco lo que cuenta. Ahí lo que cuenta es más sencillamente esto. Entonces, en el 68, pues hace 32 años, tenían 18 años, ahora tienen 50. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? Ese es el problema. Porque a los 18 años, ahora ni siquiera eso, hay una minoría, claro, pero era fácil ser o parecer revolucionario. Pero el problema está en saber quién tú eres a los 50, porque entonces tendríamos que decir, como en Portugal decimos que quien a los 18 años no es revolucionario no tiene corazón, pero aquel que a los 40 años lo sigue siendo no tiene cabeza. Entonces lo que me parece es que hay que mantener el corazón y no perder la cabeza. Muy bien. Yo ya no tengo mucho. Sí, una preguntita sobre su militancia política, ya que estamos en esta coyuntura. Yo le quería preguntar que su militancia en el comunismo, por supuesto, es bien conocida, como también lo es su insistencia en permanecer fiel a sus ideales políticos. ¿Cómo ve el futuro del marxismo en el mundo en esta coyuntura que estábamos ahora mismo conversando? ¿Piensa que todavía tiene algo que aportar? Mira, a mí que no se me pregunte nunca cómo es que yo veo el futuro, porque no vale la pena. Yo siempre digo, si en el finales del siglo XIX se reunieron unos cuantos filósofos, científicos, sociólogos, todo eso, esa gente que más o menos tiene ideas sobre lo que puede ser el futuro, para se preguntar, ¿y cómo será el mundo en el final del siglo XX? Pues seguramente los aciertos serían mínimos y todos los demás, si pudieron ahora volver a la vida, se quedarían sorprendidos, no me lo esperaba. Entonces, no creo que valga mucho la pena decir cómo es que será el futuro, y mucho más en un tiempo como este en que se está terminando no solo un siglo y un milenio, como una civilización. La civilización que era la nuestra se está acabando, acabó. Entrará algo distinto que pasa por la mentalidad esa, que tampoco sabemos cómo será. Pero contestando o tratando de contestar sin demasiadas palabras, yo lo diría esto. En un libro de Marx y Engels, que se llama La Sagrada Familia, hay unas cuantas palabras, una frase muy breve, que desde mi punto de vista lo dicen todo. Y que lo dicen todo para entonces, cuando la escribieron, para hoy, y ahora sí, para mañana o cuando sea. ¿Y qué es lo que han escrito ellos? Esto: si el hombre es formado por las circunstancias, entonces hay que formar las circunstancias humanamente. Todo lo que se pueda pensar e imaginar sobre esa cosa
esse desejo de felicidade ou de harmonia e de bem-estar também, que é algo que se poderia ser inerente ao ser humano, pois eu creio que se contém nestas palavras. E se usted me pergunta, bueno, entonces, ¿y dónde se ha tratado o intentado de aplicar todo eso, por ejemplo, en la Unión Soviética, por ejemplo, o en las democracias populares? Entonces le contestaré igual. Le diré que si el hombre es formado por las circunstancias, entonces hay que formar las circunstancias humanamente. Y para concluir, que ni siquiera en esos países las circunstancias han sido suficientemente humanas para formar humanamente al ser humano. De aquí, tal como yo lo entiendo, no hay que salir. El mundo en que estamos viviendo, las circunstancias que se están formando no son humanas. Al contrario, lo sabemos todos, lo tenemos muy claro. Entonces, todo mí, se me pregunta, pero si usted tiene una idea política y social, económica, lo que sea, yo diré, pues mire, la tengo, pero no es mía. Es una idea de dos señores que a lo mejor lo escribieron en un contexto que ni siquiera era el contexto en que yo lo pongo ahora, pero para mí lo tengo clarísimo. Si el hombre es formado por las circunstancias, y sabemos que sí, que las circunstancias forman el ser humano, entonces hay que formar las circunstancias humanamente, que es la única forma, no hay otra. Decir como se ha dicho, bueno, es que ahora nos vamos a sacrificar todos porque nuestros hijos serán extraordinariamente felizes. No es cierto. La felicidad posible es la que tiene que conquistarse en cada día. En cada día, la que se pueda, no es toda, no es mucha, lo poquito que se pueda, pero tenemos derecho a ella, todos los que vamos pasando, generación, después una, otra, pero dentro de lo que pueda. Y sobre todo, no olvidar que los demás existen. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, caramba. La verdad es que ha sido muy generoso con nosotros, le agradecemos muchísimo. Tengo una grata estadía aquí en Nueva York. Hasta la próxima. Bueno, gracias.